Para poder comprar petróleo, una empresa china tuvo que escribir una carta a la oficina de un expresidente del gobierno de España, no a un ministro, no a una compañía petrolera, a la oficina personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa carta existe, tiene membrete, tiene destinatario y tiene fecha. Y no la cita un tertuliano ni un adversario político, la transcribe palabra por palabra un auto de la Audiencia Nacional. En ese mismo auto los investigadores recogen una frase que los propios intermediarios se dijeron, entre ellos en privado, sin saber que alguien los leería. Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino, dijeron. Una empresa que depende del Partido Comunista Chino, pidiendo a través de un expresidente español petróleo y, según el mismo sumario, también oro. Así que la pregunta de hoy es muy concreta. ¿Qué pinta China en la trama que un juez atribuye a Zapatero? ¿Por qué la puerta de entrada a un cargamento de crudo era el despacho de un expresidente y no un mercado, un puerto o un ministerio? ¿Y cómo vuelve ese dinero a casa sin llamarse nunca por su nombre? Yo no te voy a dar la respuesta. Te voy a enseñar 3 documentos, una carta, un contrato y una comisión. Cuando veas los 3, tú mismo vas a sacar la conclusión. Bienvenidos, comenzamos. Vamos por partes, despacio, porque cada pieza importa. Documento número 1, la carta. Octubre de 2023, Zapatero viaja a Pekín y no va de turismo, va al tercer foro de la Franja y la Ruta, el gran escaparate internacional con el que China presenta sus rutas de inversión por medio mundo. Hasta aquí nada ilegal. Un expresidente español en un foro económico chino es, como mucho, una imagen incómoda, una foto. El problema no es la foto, el problema es lo que pasa menos de 2 semanas después. El 30 de octubre de 2023, y apunta la fecha porque esta fecha es la clave de todo, una sociedad llamada literalmente China International Cultural Technology Resources Group, envió una carta de intenciones a un destinatario muy particular, no a una empresa, ni a un bufete. La envió a, cito textualmente, oficina del presidente Zapatero, cierro cita, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero personalmente. Esa carta está incautada y figura en el auto. ¿Y para qué se escribe esa carta? Aquí es donde conviene leer despacio lo que dice el juez porque lo dice sin rodeos. Pero antes de seguir, por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para que entre todos podamos crear una comunidad de pensadores críticos con información veraz y seria. Según la investigación, cualquiera que quisiera comprar ese petróleo tenía que canalizar la operación a través de una red de influencia y dentro de esa red había que dirigirse a Zapatero mediante lo que el propio auto llama la preceptiva letter of intent. Preceptiva. Eso quiere decir obligatoria. Eso quiere decir el paso que no te puedes saltar. Y ahora, quédate con el detalle que para mí lo explica todo. Según el sumario, los compradores ni siquiera sabían qué tipo de crudo estaban pidiendo. Lo decían ellos mismos. Necesitan que le digan, cito textualmente, sobre qué producto se hace la carta de intención. Cierro comillas. Piénsalo. Primero escribes la carta a la oficina del presidente, del expresidente, y después te dicen qué petróleo te toca. A ver, tiene gracia la cosa. En una compraventa normal tú primero eliges el producto y luego buscas la puerta para llegar a ese producto. Aquí era al contrario. Tú primero llamabas a la puerta y después te decían qué producto. ¿Hay quien va a reservar mesa en un restaurante sin ni siquiera mirar la carta? Pues aquí se encargaba un superpetrolero con ese método. Y la razón es que lo que se estaba comprando en realidad no era crudo, era el acceso. Y ese acceso, presuntamente, tenía nombre y apellidos. ¿Y de dónde salía ese crudo? De Venezuela. Al otro lado de la operación, según el auto, estaba Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, a la que los intermediarios llamaban la dama. Y cito textualmente, la dama es la que maneja la asignación directa de los barcos. Cierro cita. Es decir, una decide qué barco carga. El otro abre la puerta en Europa.
En enero de 2024, uno de los intermediarios escribió que el presidente de una petrolera suiza y los chinos estaban, cito textualmente, listos para comprar barcos y listos para, cito textualmente, viajar a reunirse con la dama y el ministro del petróleo. Es decir, Caracas pone el crudo, Pekín pone el comprador y en medio, según el juez, la firma que abre la puerta. Y no hablamos solo de petróleo. El auto habla, además, con todas las letras, de la intervención de Zapatero, presuntamente, en operaciones internacionales de alto valor. El petróleo sí, pero también el oro, compraventa de acciones, operaciones de divisa. Por eso el título de este vídeo no es un simple término decorativo, petróleo y oro. Están los dos escritos en la resolución judicial. El juez resume el papel de Zapatero en una expresión que conviene mantener en mente. Influencia determinante, dice textualmente. Y explica por qué. Porque dice que dispone de, cito textualmente, acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política. Cierro cita. Eso es exactamente lo que vende un buen lobby. Acceso. La diferencia aquí es que el producto que se vendía con ese acceso era petróleo de un país sancionado para un cliente que depende del Partido Comunista Chino. Deja que eso se asiente un momento, porque debajo de ese tecnicismo hay algo que hay que sentir y no solamente entender. A ver, la puerta de entrada al petróleo de un país entero tenía dueño. Y el dueño, según el juez, no era un ministerio, ni una compañía, ni un intermediario cualquiera. Era el despacho de quien fue presidente del gobierno de España. Vamos a analizarlo despacio. Para comprar ese crudo había que llamar a esa puerta y esa puerta respondía a un nombre. Y aquí termina el documento número 1 y empieza la pregunta de verdad, porque una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta es cobrar por abrirla sin que ese cobro parezca lo que es. Si tú eres un expresidente, no puedes emitir una factura que ponga por presentar a unos compradores chinos el petróleo de Venezuela. Tú necesitas otra cosa. Tú necesitas una máquina que convierta ese acceso en algo aburrido, legal y, muy importante, replicable. Esa maquinaria también está en el sumario y es el documento número 2 que te presento hoy. Se llama Análisis Relevante Sociedad Limitada. Sobre el papel, Análisis Relevante es una empresa de asesoramiento controlada formalmente por un hombre de máxima confianza de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Y ahora fíjate lo que vendía, porque es casi cómico. Vendía un informe mensual, un documento sobre las, cito textualmente, claves de la situación política, económica y social en el mundo. Cierro comillas. Más asesoramiento sobre países y organizaciones, más ayuda para preparar discursos. ¿Cuál era el problema? Pues que ese contrato era idéntico para todos los clientes y el informe, según la investigación, era el mismo para todos. Un texto genérico, maquetado además por otra sociedad del entorno, What the Fab, que es la empresa de las dos hijas de Zapatero. El mismo PDF para todo el mundo, todos los meses. Y uno de esos clientes, y aquí viene el nombre que enlaza con la tercera pieza, era el Grupo Aldesa, una constructora. Una constructora, no cualquier constructora, una empresa que ha sido comprada a más del 90% por una empresa estatal china. El 1 de octubre de 2021, Aldesa y Análisis Relevante firman un contrato de asesoramiento, 5.000 euros al mes más IVA, 6.050 euros cada factura. En total, Aldesa acabó pagando a Análisis Relevante alrededor de 130.000 euros. Vamos a pensar sobre esto como lo pensarías tú, para tu vida diaria. Una constructora paga mes a mes 6.000 euros por un informe de geopolítica que reciben todos los demás clientes, idéntico, sin personalizar. ¿Tú pagarías por eso? ¿Conoces algún empresario que pague eso por un PDF que también tiene la empresa de al lado? El juez tampoco se lo cree y lo escribe sin medias tintas. Dice que Análisis Relevante es, cito textualmente, una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos.
generar contratos y facturas para que un movimiento de dinero tenga aspecto de negocio normal. ¿Pero a dónde iba ese dinero? Esto es lo importante. La investigación sostiene que Análisis Relevante recibió de sus distintos clientes más de 940.000 euros y que de esa sociedad salieron casi $500.000 de euros, 490.000 para ser exactos, hacia el propio José Luis Rodríguez Zapatero y otra parte hacia What the Fab, la sociedad de sus hijas. Esa es la respuesta a la pregunta de ¿con qué fin? El fin de Análisis Relevante, según el auto y presuntamente, no era asesorar a nadie. Era coger el dinero de quien tuviera que pagar por algo, ponerle una etiqueta que dijera asesoramiento y hacerlo llegar al entorno del expresidente. Pero falta una pieza, porque una constructora no entra en una maquinaria así por gusto. Una constructora entra cuando hay una obra. Y cuando miras qué obra había detrás de Aldesa, aparece el documento número 3, que es el más claro de los 3, el que te muestra el método completo, casi como un manual. Junto al contrato de asesoramiento de Análisis Relevante, los investigadores encontraron otro contrato, distinto, entre el Grupo Aldesa y otra sociedad del mismo Julio Martínez, esta con nombre italiano, Idela Consulenza Strategica. Y este contrato ya es mucho más claro. Su objeto es, cito textualmente, la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación, cierro cita. Su precio, el 3% sobre el valor del contrato que se consiga. ¿Y el 3% de qué? Vamos con las cifras. El 1 de abril de 2022 se documenta la oportunidad concreta, el proyecto Hard Rock en Tarragona, el macrocomplejo de ocio y casino, por valor de 2.000 millones de euros. Vamos a pararnos y vamos a hacer la cuenta, que es fácil. El 3% de 2.000 millones de euros son 60 millones de euros. 60 millones por hacer de intermediario. Mira con qué cuidado se fija ese porcentaje, porque esto demuestra que no se improvisaba nada. Se hicieron 2 adendas, 2 correcciones de ese contrato. La primera del 6 de abril, que deja a la comisión en una horquilla entre el 1 y el 3%. La segunda, del 9 de mayo, la clava, 3%. Se estaban afinando los decimales de 60 millones de euros. Y ahora el detalle, que si te quedas con una sola cosa de todo el vídeo, por favor, debería ser esta. El 24 de mayo de 2022 se preparó un borrador de ese contrato. 2 días después, una persona del entorno pidió, por indicación expresa de Julio Martínez, que se eliminara del documento una palabra, una sola palabra, la palabra comisión. Que se borre la palabra comisión, para que en el papel ya no ponga comisión, para que ponga servicios de asesoramiento. ¿Te suena? Es exactamente lo mismo que vimos en el documento número 2. La misma técnica, calcada. Coges algo que tiene un nombre incómodo, una comisión, una mordida, un pago por influencia, y lo rebautizas con un nombre cómodo, asesoramiento. Y el juez lo dice con sus propias palabras. La operativa se articulaba bajo, cito textualmente, supuestos servicios de asesoramiento, cierro cita, para encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones, cierro cita. Una carta para el petróleo, un contrato para el dinero y una comisión a la que literalmente le borran el nombre. 3 documentos, un solo método. Pero ahora vamos a detenernos para ser justos. Porque este canal no funciona si no somos honestos, también con lo que la investigación todavía no ha probado. Y hay 3 cosas que tenemos que decir con la misma claridad con las que te hemos contado el resto. La primera, Zapatero está siendo investigado, no ha sido condenado. Está citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales, entre otros. Y por supuesto que rige la presunción de inocencia. Lo que hemos leído son indicios recogidos por un juez instructor y no una sentencia. Esto hay que repetirlo. La segunda, él niega todo. Sobre la carta de la empresa china, Zapatero ha declarado públicamente que él no ha gestionado ningún petróleo y que en sus palabras ni siquiera les contestó. Esa versión está sobre la mesa y es justo que nosotros te la contemos. La tercera, la más importante para no exagerar. En el caso concreto de esos 60 millones de Tarragona, los propios investigadores de Hacienda han reconocido que no han encontrado ningún pago de Aldesa a la sociedad Idela. Es decir, el contrato del 3% existe, el método quedó documentado, la orden de borrar la palabra comisión quedó documentada, pero esos 60 millones no llegaron a cobrarse.
Eso no está aprobado. El mecanismo está, el cobro en este caso no consta. Pero aun con todas estas cautelas puestas encima de la mesa, lo que queda en pie sigue siendo enorme. Porque tener negocios con China no es un delito. España comercia con China y debe hacerlo, eso está muy bien. Un expresidente puede dar sus conferencias para asesorar y sentarse en consejos. Nada de eso es un problema. El problema que dibuja la investigación es otro, y mucho más concreto. Es que el mismo despacho que recibía cartas de una empresa que depende del Partido Comunista Chino para comprar petróleo venezolano, usaba contratos de asesoramiento para mover dinero y empleaba la misma técnica en una obra pública española de 2.000 millones de euros. La misma mano, el mismo método, clientes distintos. Así que yo te devuelvo la pregunta del principio, ahora que ya has visto todos los documentos. ¿Cuál es la implicación china de todo esto? Yo te voy a dejar ahora lo único que yo he sacado en claro leyendo este sumario, por si a ti te sirve de algo. Y es que para entender un caso así, a veces no se empieza ni por los nombres, ni los millones, ni los países. Se empieza por la palabra que sobra, por la que alguien necesita borrar para que todo lo demás parezca normal. Así que la próxima vez, y va a haber próxima vez, que alguien te explique que un favor, una puerta abierta o una comisión fueron solo asesoramiento, pregúntate a ti mismo lo que se preguntó el juez. ¿Qué palabra hubo que borrar aquí para que sonara bien? Y hay otra pregunta, una que a mí no se me va de la cabeza. ¿Era China un cliente más de una maquinaria que ya existía? ¿O esa maquinaria existía precisamente para que clientes como China pudiera llamar a esa puerta? ¿Tú qué piensas? Escríbemelo en los comentarios. Dale a me gusta a este vídeo si te ha servido de algo y por supuesto te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.